No entendía al poeta. Pensé que era un comediante. ¡Dele los ojos! Ve que no está improvisando. El pene se apena. Heteropatriarcal. Y la poesía necesita otras formas de reflexión. Que yo no escribo poesía, que más bien hago stand-up. Poeta es muy buen cuentachistes. Los señores poetas que gustan pontificar, Lo están haciendo de manera despectiva. Porque es stand-up comedy. Hay una diferencia muy grande cuando yo entro a criticar. tiene que reverenciar al poeta. Bienvenidos a el episodio número 47 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética, el día 4 de febrero del año 2026. Ya ha pasado más de un mes, ¿no, Carlos Velázquez? Ya volvimos, sí, más de un mes. No nos habíamos vuelto a reunir desde el final del año pasado, pero bueno, venimos con energía y con muchas ganas de continuar en la esquina rota. Y bueno, lo que sucede es que estaba la esquina desplegada, ¿no? Y una de las personas que estaba más desplegada era Marruso. Marruso, ¿cómo estás? ¿Has regresado? ¿En qué lugar del mundo te Hola, encontramos? ¿Cuál es tu hola. historia? ¿En qué lugar del mundo? En algún lugar. De acuerdo a este tren, vamos por Westport, Connecticut. Voy en tren, no voy en tren, voy en avión. Bueno, y regresaste. Eh, La Irene Santos López está en una labor de campo, en un trabajo de campo de investigación. Irene Santos López, podemos confirmar, ya es bisabuela, es abuela dos veces, o sea, ya tiene ah, dos nietos, ¿sí? Eh, wow. tiene dos nietos. Y está en eso, su vida de bisabuela. ¿Algo que reportar, Carlos Velázquez Torres? No, señor, yo he estado muy tranquilo aquí aguantando este frío gélido del invierno más frío que hemos tenido en Nueva York en los últimos 10 años. ¿Qué tal les parece la nueva imagen de la esquina rota sobre Mesa Poética 2026? ¿Qué tal les parece nuestro logo 2026, nuestro fondo 2026? ¿Cómo lo ven? A mí me Yo creo gusta, me que parece más cálido. me encanta parece el Manhattan Edge, ¿verdad? Sí, sí, es aquí al lado. Es una imagen Ujú. que representa la esquina aquí a la vuelta. Ahí está el World Trade Center en Lo que un... pasa es que parece que yo tuviese una coronita aquí, tuviese una antenita. Sí, Bueno, como mi este marciano año favorito. venimos con algunas modificaciones, algunos cambios, pero también pues con nuestra práctica siempre tener una charla entre amigos, una charla amena, tranquila, y con temas que a veces son difíciles de tratar, pero que nos parece importante tratar. Temas que en algunos casos generan controversia, pero que nosotros vemos como temas a los que hay que darle la cara. Y hace unos días encontré en el muro de la poeta y artista de performance, Eli Neira, la artista chilena Eli Neira, encontré un comentario que me llamó la atención. Dice Eli Neira, la poeta chilena, la artista, es una artista conceptual, performera, dice ella en febrero 2. Dicen los señores poetas que gustan pontificar que yo no escribo poesía, que más bien hago stand-up. Stand-up, me imagino que quiere decir la comedia, ¿no? Que es esta práctica de pararse en un lugar a contar chistes, ¿no, Carlos? No necesariamente chistes, el stand-up implica generalmente una posición crítica muy humorística o sarcástica de la realidad en la que vive el cómico, ¿no? Pero si la gente no se ríe, ¿sigue? O sea, ¿busca generar la risa o no? Básicamente sí, porque se utilizan elementos cómicos como sarcasmo, ironías y estas cosas. Y a Sí. veces se mezcla un chiste y chistes preparados, pero sí, Pero es genera risa. una relación, no, si hay risa, es una relación O sea, dialógica stand-up con... sin risa no existe. No, no, no que yo sepa, no, a menos que haya una vertiente de eso que yo no conozca. Es Ya. muy posible, ¿no? O sea, que un stand-up es algo, entendido desde ese punto de vista, es como algo que busca, entre otras cosas, sí, Es que generar se la llama risa. stand, es La que se risa es llama, esencial. no, Desaparece la risa, desaparece el stand-up. porque es stand-up comedy. Ya. Sin comedy, pues no hay risa, ¿no? Entonces dice Eli otra vez, dicen los señores poetas que gustan pontificar que yo no escribo poesía, que más bien hago stand-up. Mis amigas no piensan lo mismo, pero a mí ya como que me gusta esto de hacer poemas para un stand-up. A ver, el stand-up se paga, la poesía no.
El stand-up es considerado un trabajo, la poesía no, dice Eli. Así que si desean una comediante con currículum de poeta, pues ya saben, gracias HH por las fotos, gracias Vanessa Martínez Emma por el mujerío y gracias Casa Foto por recibirnos. Aquí hay unas fotos de Eli en acción. Dice Alexei Tellerías. En 2019 me dieron un elogio similar, dice Alexei que es un elogio. Comillas, alguien dijo, parece que alguien le dijo en comillas, no entendía al poeta, pensé que era un comediante, cierro comillas. Creo que nunca podría agradecerle lo suficiente. Te abrazo, Eli querida. Entonces aquí la pregunta para ustedes, eh, que existe una diferencia entre la lectura de poemas y el stand-up, Carlos. Yo creo que sí, porque de todos modos la concepción del texto es diferente, ¿no? O sea, el stand-up tiene un texto escrito para crear una dinámica en el proceso del performance, de la presentación en vivo, ¿no? A veces la poesía no necesariamente lo tiene y la poesía necesita otras formas de reflexión, aunque hay momentos poéticos, por supuesto, ¿no? Como en cualquier actividad de la vida, ¿no? Pero me parece que está mucho más cerca el performance que el stand-up, aunque el stand-up es un performance, ¿sí? Pero los performanceros están mucho más cerca de pronto de la creación de la imagen como tal, que de un texto destinado a tener una retroalimentación que no está tan basado en la imagen, sino en la creación de este significante cómico. No sé si fui O sea, claro. que tú piensas que, Mar, tú que escuchaste el comentario, ¿tú crees que si a ti te llegan a decir eso, que tú no haces poesía sino stand-up, tú sentirías que es algo, te sentirías molesta por eso? Eh, no sé, yo lo sentiría que la persona no sabe interpretar el tipo de escena, porque lo que hace Eli es una poesía escénica. Lo que está en el stand-up no está la imagen, no está la creación estética de la palabra. El stand-up, por lo general, es algo que muchas cosas se improvisan. Acá no, acá hay una creación, hay un texto que ella escribe, que no está improvisando, sino que ese mismo texto lo va a leer diferentes veces porque está en un libro. Depende del humor, depende del público, eh, de esa interacción, porque ella hace que el público interactúe con ella. Sí, sí, definitivamente Eli es una artista consagradísima. Aquí está su página web. Es una Ujú. artista consagrada, accomplished, como se dice en inglés. Tiene un discurso muy pensado, muy bien estructurado y es una persona de vanguardia, ¿no? Es una artista de vanguardia con la que hemos tenido el gusto de compartir en algún momento. Aquí están algunas de sus acciones y tiene, digamos, esa presencia en el contexto del arte performático y de la poesía escénica, como bien dices, Tumar, que es muy importante, ¿no? Su página web es un lugar donde vale la pena pasar tiempo. El contenido puede ser explícito, así que pues recomendamos discreción. Mira que ahí está Sí. en la República Dominicana. Ustedes se Súbela que imaginan nos, a nos quitan Nicanor, el video, nos bajan el video. Eso. chicos, ustedes se imaginan a Nicanor Parra, que le haya, que en su época le digan que lo que él escribía era spoken word o que era performático. Exactamente. Pero vamos entonces ahora, yo creo que Mm. el tema, yo creo que este tema de lo del performance y del stand-up, lo del stand-up me parece que yo estoy de acuerdo con Eli en el sentido en el que quizás si a uno le dicen que uno hace comedia, es probable que lo estén tratando de forma peyorativa, ¿no, Carlos? Pero lo que hace Eli con esa habilidad que tiene ella es darle la vuelta. ¿Sí? Y abrazarlo. Entonces dice, no, pues sí se paga, sí se recibe. Y creo, aunque no estoy seguro, creo que este poema
de Eli Neira que se llama El pene tiene pena. Valdría la pena, vamos a compartir la pantalla para que lo vean, lo vamos a revisar. Dura un minuto y aquí quizá se ve eh, a lo que se refiere este tema, ¿no? Vamos a ver. Perdón, tengo que subir el Y volumen. cuando eso sucede, el pene se apena. Y cuando eso sucede, asoma cabizbajo por encima de la ropa, su cabeza humedecida de tanta tristeza. Entonces, no valen la pena los ruegos inútiles de su amiga la lengua que no para de alentarlo para que continúe con su vida. Vamos, pene, no te apenes, levántate de una vez y camina, le dice ella, entre lengüetazos de ánimo. Y acá todos dicen, ánimo, ánimo. Pero cuando el pene tiene pena, nada de eso vale una puta pena. Bueno, y al final se puede ver que las personas se ríen y aplauden, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Cómo reacciona usted cómo ve usted ese texto, Carlos? ¿Qué piensa de esa? No, pues el texto me parece que está un poquito, no sé, me van a perdonar, pero tiene una función ideológica más bien aquí. Entonces está un Ujú, poquito instrumentalizado. ujú. ¿Por qué? Porque está esperando una reacción, sobre todo de un público específico, ¿no? O sea, si hay un sesgo cómico e irónico y sarcástico acerca del órgano reproductivo masculino y si vemos que en el público es un público femenino y con una reacción que ella está buscando, ¿no? Pero este texto no necesariamente es poesía en el sentido de que la poesía está creando imágenes con la palabra y un poco, tal vez un poco de imagen estética, sino esto es un relato construido para crear un efecto en el público en ese momento, pero no es un poema realmente. Claro, está claro también que hay una intención de cuestionar un establecimiento heteropatriarcal, ¿sí? Que me preguntaba yo, ¿no? Cuando estaba escuchando el poema, las veces que lo hemos escuchado, que lo hemos pensado, me preguntaba cómo sería la reacción si en lugar de una escritora como Eli, se encontrara allí un escritor, un señor bastante conservador, mayor, entrado en años, un viejo verde, por decirlo de alguna otra forma. ¿Cuál sería, digamos, el efecto? Y eso es importante porque querría decir que aceptando que es un poema, ¿sí? Aceptando que es un poema, querría decir que es un poema que no se puede desprender del sujeto que lo escribe. ¿Entiendes, Carlos? Sí, Ahí es un tiene, poema un poco restringido en el sentido de que cuando el poema, esto no solo sucede con la poesía, con los textos puestos en performance, ¿no? Sino con los textos demasiado cargados ideológicamente. ¿Sí? Cuando ya puede caer digamos, un texto que se pueda considerar panfletario en un contexto diferente va a disonar. ¿Por qué? Porque no va a tener pero ¿cuál es la ideología que está en este poema? usted lo acaba de mencionar, la crítica al heteropatriarcado. ¿Sí? Ya. Porque ¿cuál es cuál es el símbolo del heteropatriarcado? Es el falo. Entonces el pene tiene pena, o sea, el heteropatriarcado tiene pena de sí mismo. Y Ujú. otra gente se da cuenta y lo, y lo ratifica pues con el coro que ella está pidiendo, ¿no? Eh, mm, no es un performance. Bueno, de hecho no es el performance artístico como tal, sino es un texto puesto en función de una respuesta buscada, ¿no? No es con lo que hace, por ejemplo, Carlos Manuel Rivera, que él hace performance poético, que es diferente, ¿no? Ujú. Ya donde él involucra textos poéticos ya trabajados, pero en un contexto de la creación, de la creación de una nueva imagen basada en la poesía en el momento de la presentación ante el público. Sí, aquí me parece que
que es más sencilla la puesta, la presentación y es un diálogo directo con una respuesta que reafirma lo que está escrito dentro del poema, ¿no? No hay un momento de crítica, el poema no se autorreferencia, el poema dice y la otra gente lo acepta o no lo acepta, ¿sí? Pero Claro. el poema no tiene la posibilidad, o el texto no tiene la posibilidad de ser confrontado. Y tampoco tenemos ese otro elemento tan importante de la poesía que es la co-creación del significado. Aquí es simple, es directo, pero yo como poeta no le encuentro diferentes niveles de significación como para ampliar el sentido de la imagen. Las imágenes, si se crean imágenes, son imágenes muy sencillas que van directamente al público y el público las interpreta tal como vienen. No sé, me puedo equivocar, por supuesto, pero en la primera impresión que me da a mí es esa. Yo no la conocía a ella, pero tengo muy poca relación con su obra, pero de acuerdo con este ejemplo que acabamos de ver, me parece que eso es lo que pasa. Mar, ¿tú cómo reaccionas a este texto y a esta lectura, a esta forma de presentar el poema? Este, si yo primero escucho el primer verso en sí, sí se puede, lo puede utilizar un artista de stand-up, pero es que ella sigue, ella continúa con las imágenes, sigue, construye esa imagen. Entonces, claro, si la quieren hacer stand-up por solamente un verso, pueden hacerlo, pero es que ella no continúa con solo un verso, elabora la imagen, hace que funcione dentro de una escena y logra pues a que el público real logre la sonrisa en el público real, público ideal. Bueno, se nos va a ver otra vez más ruso, pero me preguntaba yo, Carlos, si al componer un poema, esperar que haga reír de alguna forma es algo que no debería estar, o sea, si crear un poema con la intención de generar jocosidad, de generar risa, ¿sí? Eh, si eso de alguna forma lo aleja de la poesía o simplemente es una de las formas de ser del poema, Carlos. Por supuesto que se puede lograr efectos cómicos con un poema y es absolutamente válido. La cosa es, qué está en función de qué? Ujú, Si el poema se crea a sí mismo, o si el poema es creado en función de la poesía, o si el poema está creado para Sí. producir un efecto inmediato, un efecto predecible. Lo que hace, en el segundo caso, lo que hace es cerrar las posibilidades de interpretación, las posibilidades semánticas de las imágenes y del verso, lo que lo aleja más de la poesía. Eso es lo que yo quiero, me parece, ¿no? Pero Mar, una Claro, pregunta. Yo le preguntaba a Carlos ahorita, cuando tú no estabas, si tratar de generar la risa, si buscar el humor en el poema de alguna forma lo aleja de la poesía o no. Si es simplemente una de las formas de ser, uno de los mecanismos poéticos válidos, como la metáfora, como el símil, digamos, la ironía y la búsqueda de la risa. Si eso si es una herramienta o una característica normal, común. pero vamos a ver, cuando ella está con un grupo con un público, no todo el público va a ir a la estructura mayor, a la complejidad de ese poema. Tiene un público que va a ir directamente a ese primer verso, ¿no? Y ese es el público que en ese primer verso va a lograr la risa, ¿no? El Ujú. chiste, la tensión que ella espera, ¿no? Pero otro público va a dialogar con ese campo semántico más amplio de su poema, porque ella no solamente habla del miembro masculino, sino habla del cuerpo, habla de la vergüenza, habla del poder, habla de la fragilidad, habla de la masculinidad, ¿no? Entonces, sí que utiliza ese verso, que juega con las palabras, ¿no?
de ese campo semántico, pero lo hace de una manera con mucha, yo creo que lo hace como algo, una oralidad humorística para crear esa reacción en el público. Me hace recordar del poema El mal del siglo de Silva. Es un poema que causa risa, pero es un poema dentro de esta tradición de premodernista y es un poema que, bueno, no sé. Uno diferente, vamos a hablar de un poema diferente de Eli, El baile de la exclusión. Este es un poema en partes, vamos a escuchar solamente la parte uno, a ver qué tal, cómo les va, qué piensan ustedes del baile de la exclusión. De la exclusión. En este país, los chilenos excluyen a los mapuches con toda la razón del mundo. Los ricos excluyen a los pobres y los pobres excluyen a los un poco menos pobres. Los escritores hombres excluyen a las escritoras mujeres se excluyen entre sí. Los inteligentes excluyen a los mediocres y los mediocres excluyen a los inteligentes. Las moderadas excluyen a las intensas y las muy intensas estamos acostumbradas a autoexcluirnos solitas. Las flacas excluyen a las gordas y las gordas excluyen a las flacas. A las demasiado lindas también hay que excluirlas. Los punkis excluyen a los hippies y los hippies excluyen a los metaleros. Los metaleros excluyen a los que escuchan reggaetón y los que escuchan reggaetón siempre se imponen. Los cocainómanos excluyen a los marihuaneros y los marihuaneros ni se enteran. Los veganos excluyen a los omnívoros excluyen a los animalistas y los animalistas excluyen a los antropocentrados. El baile de la exclusión. En este país, los chilenos... Bueno, esa era la primera parte del baile de de la exclusión. ¿Cómo lo vio Carlos Velázquez? Me parece que está muy metido en la corriente de la antipoesía, ¿no? Ujú. De Nicolás Parra, de, De de Nicanor Parra. Nicanor Parra, Porque eso es perdón. lo que yo mencioné, ¿viste? Ujú. Y funciona, en esa manera funciona, ¿no? Porque ya es un texto que se posiciona y no es un texto que no está, que no, ay Dios mío, no es un texto que está esperando una respuesta específica, ¿no? Es un texto que se presenta y es un texto que se presenta, es autónomo en ese sentido, ¿no? Ya. Y no está preparado como para pedir una respuesta evidente. Pero ¿qué tal un comentario así? ¿Qué tal que le dijeran a alguien, Emar, mira, esta persona como poeta es muy buen cuentachistes? ¿Cómo piensas tú que debería manejarse ese tipo de comentario? Pues lo están haciendo de manera despectiva. Pero ¿acaso toda la ironía de la obra de Eli en este caso, en estos casos, no es ironía? ¿No es exactamente la misma estrategia que Eli utiliza con El pene tiene pena y con el baile de la exclusión? ¿Es que acaso la ironía es exclusiva del poeta? ¿O no le pertenece también al público que al prestar su tiempo y su disposición se vuelve una persona con derecho a expresar su opinión, Carlos? ¿No cree que el público también tiene derecho a ser igualmente irónico al poeta? ¿O A el ver, público tiene que reverenciar al poeta o a no, la poeta? ahí hay una diferencia, y es que una cosa es la obra y la otra cosa es el poeta. Entonces yo no puedo entrar a criticar al poeta porque ya entró Al poeta. Sí. sí, no, Pero sería en este una... caso, ahí hay una situación. Si el poema no lo lee la escritora, sino que lo lee un hombre, Carlos, el poema del pene tiene pena, lo lee un hombre que es conservador, un señor, un viejo verde, ¿sí? Por ejemplo, la reacción es diferente. Por Entonces no se supuesto, puede dividir ese tipo de poema, no se puede separar del poeta o la poeta que lo compone. por supuesto, porque es un Entonces sí poema se puede, al hablar de la obra es indivisible, inseparable del sujeto y por lo tanto es posible hacer ese tipo de comentarios como poeta, usted es muy buen cuenta chistes, o como cuenta chistes o como humorista, usted es muy buen poeta. Uno podría tener ese comentario que me parece a mí es válido porque las personas tienen derecho, el que escucha al poeta o a la poeta tiene derecho a tener una opinión, ¿cierto? pues la opinión tiene que bueno, eso también la opinión, todo el mundo tiene derecho a tener opiniones, pero Claro, pero las opiniones y los comentarios tienen el eh, mismo derecho a ser tan irreverentes como los poemas de los poetas. ¿O es que la irreverencia es exclusiva de los poetas?
¿O es que solamente él y Alexei tienen derecho a ser irreverentes? No, el público que los escucha también tiene derecho a No, ser irreverente. el- y puede reírse, y puede sentir el poema, y puede... Mire, yo me acuerdo de una vez que estuve en Ecuador y escuché a Elsie Suquilanda. Ujú. Y les aseguro que me acuerdo del poema tal cual. Y decía, mujer de pelo en teta, porque tú lo vales, porque yo lo valgo, porque todas lo valemos. Está utilizando algo, hombre de pelo en pecho, no, ahora es mujer de pelo en teta. Está bien, se puede, o sea, Elsie también, Elsie Suquilanda, es otra poeta ecuatoriana, alemana, vive en Alemania, en Berlín, y también hace esta poesía performática. Pero mi punto, Carlos Mar, es que el comentario de Eli en su red social es que hay personas a las que les gusta pontificar. Y yo lo que estoy diciendo, sin desdecir lo que ella dice, es que cuando uno presenta su obra en la esfera pública, las personas tienen el mismo derecho que uno, poeta o la poeta, a ser tan irónicos como uno lo es. Que la ironía, Carlos, que el sarcasmo, que el humor no es una prerrogativa exclusiva del poeta. ¿Tiene sentido lo que digo o usted cree que me estoy equivocando? Tiene sentido si lo vemos No desde la sé. perspectiva de que la obra produce eso. Pero ahí Ujú. tenemos que diferenciar. Es que el autor como productor de la obra tiene derecho a ser criticado como autor, pero hay una diferencia muy grande cuando yo entro a criticar al autor como persona y no como el creador de la obra. ¿Sí? Mm, Entonces, ahí sí hay una diferencia. ujú. Yo no puedo entrar a criticar esa señora es mala persona porque escribió ese poema y mírela, mírele los ojos. No, pero sí puedo decir, su poema me produce tal o cual reacción y no estoy de acuerdo por tal. En ese sentido sí, pero puedo criticar a través de la obra, pero no utilizar la obra como pretexto para criticar a la persona. Me parece muy sensato lo que dice Carlos. ¿Qué piensas tú, Mar? Totalmente de acuerdo y me parece, y más bien ella lo ha tomado de una manera muy audaz, la manera en que contestó a ese comentario, muy inteligente y sin emoción, sin tomar en cuenta emociones que te puede hacer sentir mal. Y Ujú. ella lo hizo de una manera muy inteligente. Emocionalmente, emotional intelligence usó ella Mm. para esto, Sí, sí. manejarse bien con... Ella es obviamente brillante en la capacidad que tiene de hacer como un judo literario, ¿no? Con la Mm. misma energía con la que la atacan, ella devuelve y genera, nos pone a pensar y ha sido gracias a este comentario, digamos, de Eli Neira que hemos tenido este episodio de la esquina rota. Eso también hay que decirlo. Sin embargo, en gracia a la discusión, me parece que comenzar el comentario diciendo que a los que les gusta pontificar, pues eso es de alguna forma también un comentario sobre las personas y no sobre la posición. Y resulta que, desde mi punto de vista, ahí hay que tomar en cuenta lo que dice Carlos, ¿sí? Se puede apreciar o valorar o desvalorar o despreciar la obra, pero eso no debe servir como un vehículo, como un canal para atacar al sujeto, a la persona que está ahí. ¿Es eso lo que usted quería decir, Carlos? Sí, señor. Muy bien. Y entonces con eso pues dejamos abierta la conversación para la siguiente semana en la que regresaremos ya con el episodio número 48 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. Esperamos tener sorpresas para ustedes. Vamos a esperar comentarios. Sígase suscribiendo. Ya tenemos más de 4100 suscriptores. Y así quedamos hasta la semana entrante. Muchas gracias.